Un cordial saludo, soy Álvaro Tamayo, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. En la materia de economía colombiana haremos una sustentación dentro de un trabajo de la industria en Colombia. Este trabajo tiene 6 puntos que desarrollamos de la siguiente manera. El primero era investigar cuáles son los objetivos generales de la competitividad en el sector industrial en Colombia. La mayoría de los estudios nos indicaron en este punto que las empresas deben de ser competitivas y necesitan desarrollar y perfeccionar sus propios sistemas de planificación, de organización, de gestión y control para lograr los altos niveles de satisfacción entre las personas que se unen sobre la base de un sistema eficaz de información interna y externa que les permitan anticipar y profundizar los cambios que se están produciendo en su entorno. El segundo punto de nuestro trabajo, debíamos de hacer un cuadro relacionando las actividades que ha planeado el actual gobierno para mejorar la productividad. Y en este cuadro hacer referencia a los puntos positivos o negativos. Extraemos de este cuadro la reducción de la informalidad en el país. Dentro de los aspectos positivos están los incentivos tributarios y laborales que deben de permitir a las personas acceder a mejores oportunidades laborales y al mismo tiempo contribuir con las empresas a mejorar sus ingresos. Dentro de los aspectos negativos de este punto se debe hacer una reforma laboral. Nuestro tercer punto a desarrollar en el trabajo es hacer una reseña histórica del sector textil o de confecciones en el país y mostrar unos datos estadísticos comparativos con un país relacionados en el 2015 y en el 2006. La industria colombiana tiene sus inicios a finales del siglo XIX y se fueron incrementando en los primeros decenios del siglo XX. Hay unos beneficios que traen a estas industrias y es a raíz o lo que brindó la Primera Guerra Mundial, la expedición de algunas leyes proteccionistas a esa industria colombiana, la ampliación del mercado motivada por una una elevación de los ingresos en las zonas cafeteras del país. Pero todo esto, infortunadamente, se ve truncado a raíz de la guerra de los 1000 días, donde se tienen que cerrar muchas fábricas de tipo artesanal y sobre todo en el oriente colombiano. Y fue en Antioquia, precisamente, en Medellín, donde se inician las fábricas de telas por parte de antiguos agentes distribuidores. Vemos cómo en 1906 aparece en Bello Fabricato, en el municipio de Bello. En 1908 se inicia Coltejer, que más adelante se convertiría en el complejo textil más importante de Latinoamérica. El país que hicimos la comparación es el Perú, y las exportaciones de textiles y confecciones cerraron en el 2016 con un retroceso del 10% respecto al 2015. El cuarto punto de nuestro trabajo, con respecto a un mapa mental que nos muestra un actor y nos enseña cómo se representa el sector secundario. Se hace un análisis crítico y se propone un nuevo mapa conceptual sobre el sector secundario. Vemos cómo el sector secundario se divide en dos grandes grupos, y es la industria con la materia prima o productos manufacturados que utilizan máquinas y trabajadores en las fábricas. Y el segundo grupo del sector secundario, la construcción, donde se generan edificios, y la infraestructura. El quinto punto de nuestro trabajo hace referencia a realizar un ensayo donde debemos analizar cuáles son las implicaciones al sector industrial en Colombia cuando se modifican las tasas de cambio. En este ensayo llegamos a la conclusión que las tasas de cambio, sin lugar a dudas,
son un factor o una variable que incide de manera positiva o negativa según el caso en el sector industrial del país y bien sea en las importaciones o en las exportaciones. Y esto pues hay que tener en cuenta otros factores de tipo estructural que tradicionalmente han reducido la competitividad de la industria, como son los altos costos laborales, la mala infraestructura del país y las altas tasas de tributación a las empresas. El sexto punto y último punto de nuestro trabajo nos tocaba indicar la importancia de las organizaciones gremiales en Colombia. En este punto concluimos de igual manera que las organizaciones gremiales son de suma importancia para el desarrollo de la industria en Colombia, ya que estas consolidan la posición del sector empresarial y realizan acciones en diferentes áreas, como la política económica, la búsqueda de la paz, las negociaciones de acuerdos comerciales, la competitividad, el desarrollo tecnológico, informático, la modernización. Es decir, en términos generales, estas organizaciones gremiales se requieren para un correcto y un buen desarrollo de la industria colombiana. De este modo sustentamos nuestro trabajo. Muchas gracias.